Bueno, shalom, shalom, y vamos entonces a estar en nuestro estudio semanal de la Parashá, y vamos a estar viendo solamente la aliyá número uno, bendito sea el Abacadosh, que está en Shemot, en Éxodo 25, del 1 al 16. Y como ustedes pueden ver ahí en pantalla, nosotros utilizamos la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, y vamos también a estar tomando de la página de Messianic Torah.org para que veamos algunas cosas interesantes que trae el Eterno aquí en su palabra. Ya nosotros hemos hecho la bendición de la Torah, ya hemos hecho toda la lectura, así que vamos simplemente a irnos a la enseñanza. La Parashá 19, Trumá, es contribución. Ahorita vamos a ver qué otras cosas puede ser, pues, contribución, ofrenda. Y es algo que el Eterno le habló a Moshe. O sea, que esta es una palabra, es una porción que es directamente, como toda la palabra, pero aquí de forma muy clara, donde el Eterno no deja lugar a dudas, que es el Eterno hablándole a Moshe, dándole instrucciones. Y encontramos que la primera instrucción que le está diciendo el Eterno a Moshe es, dile a los hijos de Israel. Aquí hay algo bien interesante. Y es cuando las personas dicen, no, es que el Antiguo Testamento, o la Torá, o Tanaj, como les llaman algunos, ya está abolida. Y algunos dicen que está abolida y que para ellos no, y que no les aplica. Pues la verdad es que hay muchas cosas que no les aplican, eso es verdad. Si una persona no tiene una identidad judío-mesiánica, israelita mesiánica, es muy difícil que la palabra del Eterno le aplique, porque el Eterno, salvo contadas excepciones, por lo general está hablando es a los hijos de Israel. Así que si una persona dice, pues yo no soy un hijo de Israel, yo no tengo nada que ver con Israel, yo no me identifico con Israel, esta palabra no es para ti. Esa es una realidad, es una realidad. La palabra primeramente es para los hijos, porque la instrucción primeramente es para la casa, para la familia. El que no lo sea, pues no le aplican las leyes de esta casa, que es la casa de Israel. Entonces, lo primero que dice es, dile a los hijos, ya sabemos, esto no es para los vecinos, no son para las naciones vecinas, no son para las naciones en general. Esto tiene que ver todo con mi identidad israelita mesiánica. Dile a los hijos de Israel que hagan una colecta para mí. Esta palabra colecta es la palabra trumá, ahorita la veremos. Acepta una contribución de cualquiera que de todo corazón quiera dar. Vamos a mirar aquí algo bien interesante. Cuando el Eterno dice que le digan a los hijos de Israel que hagan una colecta, una ofrenda, está utilizando la palabra trumá, la palabra trumá. La palabra trumá o terumá significa, como lo podemos ver acá, donación, don, dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda. Mira todo lo que puede significar esta palabra trumá. Él está diciendo, dígale a mis hijos que traigan una donación, que traigan un don, que traigan un regalo, que traigan una contribución, un aporte. Viene de la raíz rum, que significa alzar o elevar. Mira eso qué tan interesante cuando el Eterno nos dice a nosotros lo que nosotros vamos a aportar para el Eterno, para la obra del Eterno, tiene que ser algo que sea elevado, algo que uno sienta que viene del corazón y es una contribución que uno lo hace con gozo. Es muy interesante cuando nosotros nos encontramos al Eterno hablándonos acerca de que nosotros debemos de proveer para su casa. Y allí estamos hablando, en este contexto se está hablando exactamente del Mishkan, la construcción del Mishkan. Él le está diciendo al pueblo, le está diciendo, una cosa es los diezmos que el pueblo tenía que llevar para que el sacerdocio funcionara y para que el Mishkan funcionara. Otra cosa bien distinta es la trumá, es esa ofrenda elevada de gratitud en la que el Eterno prácticamente como que puede sopesar, vamos a decirlo de alguna manera, como el corazón del hombre con respecto al Eterno. ¿Qué tanto me amas? ¿Qué tanto das? Y yo no estoy diciendo en este momento que hay que dar dinero para que no, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de algo mucho más profundo. En este momento del Mishkan sí era necesario contribuir para el Mishkan, sí es verdad,
Sí. Y cuando nosotros hagamos algo, nosotros contribuimos para eso. Y es muy interesante cuando encontramos en Corinthians Bet o segunda a los Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Hashem ama al dador alegre. Esta primera parte que nosotros nos encontramos acá donde está el pueblo dando, donde está el pueblo ofreciendo, donde está el pueblo ofrendando para el Eterno, ellos lo están haciendo con gozo. Ellos no estaban aquí de una manera triste, ay, qué tristeza tengo que dar aquello o lo otro. No, no, nosotros tenemos que, cuando vamos a hacer algo, si tú vas a bendecir a alguien, hazlo de corazón, hazlo de corazón. Y prácticamente el Eterno nos dice, es cuando vayas a dar algo, primeramente tienes que mirar qué es lo que vas a dar. Es decir, no lo hagas de una manera loca. Hay personas, y me perdonan la expresión, hay personas que por emoción, en un momento de emoción, ofrecen cosas que luego se arrepienten. Hay personas que van a dar una truma y luego se arrepienten. ¿Cómo puede ser que entregué mis propiedades, que entregué los bienes que tenía, que entregué hasta lo que tenía para la manutención de la familia? Y el Eterno nos dice, no, como propuso en su corazón, es decir, previamente, antes que te gane la emoción, antes que alguien venga y te diga, entonces, ¿cuánto quieres ofrendar? ¿Cuánto quieres dar para esto? ¿Cuánto para aquello? Y que la emoción te gane, el Eterno dices, no, sin la emoción, piénsalo y di, esto es lo que yo propongo en mi corazón. No dejes que nadie te mueva las emociones. Esto es algo muy, muy interesante porque el Eterno de verdad quiere que nosotros tengamos esa claridad. Y dice, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y bronce. Lo primero que el Eterno nos dice es oro, lo más precioso, lo más valioso. Es decir, las personas pueden traer según su capacidad. Un oro para las personas que tienen como mejor capacidad económica. Plata para los que su capacidad económica no es tan buena, y bronce para aquellos que tienen una capacidad económica un poco más precaria. Pero esto lo que quiere decir es todos, sin excepción, debemos proveer para el Mizcán, para el templo de Adonai. Y esto es importante porque ahorita vamos a ver, perdón, permíteme, vamos a ver cuál es ese, ese templo, ese Mishkan que el Eterno quiere hoy, ese que nosotros tenemos para él. Bendito sea el nombre del Eterno. Veamos entonces, esta ofrenda, vamos a leer, lo primero que pide el Eterno es oro, lo más precioso, según Génesis Bereshit 2:12, el oro es bueno. La Torá del Eterno está diciendo que el oro es bueno, así que el oro tiene valor porque la Torá le da valor. Ahora los corazones voluntarios tienen la oportunidad de entregar lo más precioso al Eterno. Esta es la razón por la que los hijos de Israel tuvieron que pedir los tesoros de Egipto antes de salir, porque sus riquezas eran necesarias para poder construir esta obra del Eterno. Algunas personas piensan que llevar una vida austera, con escasez, como que eso fuera, como que eso los acerca más al Eterno. Y no es verdad, no es verdad. Nosotros tenemos que saber que la bendición que el Eterno tiene para nosotros es algo que nosotros podemos recibir. No debemos de tener temor a recibir bendición y bendición económica de parte del Eterno. Lo que tenemos que aprender es a administrarla bien. Para hacer la obra del Eterno, el Padre lo está mostrando aquí, para hacer el Mishkan era necesario que se aportara, que hubiera un aporte económico. Hoy en día, para poder tener una familia, para poder tener un hogar, es necesario que ese hogar tenga aportes económicos. La ofrenda para la obra del Eterno. Aquí hay algo que yo creo que a muchos se les va a hacer como una tremenda revelación y es esta ofrenda que sea para la obra del Eterno, no es en secreto, no es en secreto. Yo sé que nosotros hemos visto por la palabra, que cuando nosotros damos, dice el Eterno en su palabra, cuando nosotros damos limosna, que está allí en Matillas 6,
del 1 al 4, que cuando nosotros damos limosna, pues que nosotros no le digamos a los demás, que sea algo en secreto y que el Padre que nos está viendo en secreto, Él nos va a recompensar en público y toda esa limosna que uno da tiene que ser en secreto para que el Padre nos recompense. Sin embargo, sin embargo, nosotros tenemos que mirar la diferencia que hay entre hacer algo público y algo secreto. ¿Por qué la trumá, la ofrenda para el Mishkan, tiene que ser pública? ¿Y por qué lo que uno hace como un acto de justicia, que es una sedacá, que es una caridad, que es una limosna, por qué ha de ser en privado? La palabra nunca se contradice, el Eterno nunca se contradice. Entonces, lo que tenemos es la palabra sedacá, que es como decir el favor o la limosna o la ayuda o la caridad que se le da a alguien, a los necesitados, algo que es netamente económico. El Eterno lo que nos dice es, cuando usted vaya a darle a alguien, no lo exponga públicamente. Si esa persona tiene una necesidad, que no lo exponga públicamente. Bueno, vamos a regalarle estos alimentos a fulano de tal que ya llevan 8 días aguantando hambre. ¿Qué necesidad hay de exponer a la gente de esa manera? Sin embargo, cuando el Eterno nos dice, ustedes lo que van a traer es una truma, ustedes no es una caridad, porque no se hace caridad en el Mishkan, es una cosa totalmente distinta. Y esto es muy importante saberlo porque ahorita vamos a ver un poco más adelante, nosotros ahora somos ese Mishkan, ese templo. Hay que tener en cuenta eso, nosotros lo que hacemos no es una caridad, no es una limosna lo que se le da a la familia y a nosotros mismos. Pero lo que se da como una truma, eso sí tiene que ser público. La gente, nuestras familias sí tienen que saber lo que estamos haciendo. Es decir, cuando yo, por decir algo, voy a poner este ejemplo, de pronto para algunos puede ser un poco raro o contradictorio, pero no lo es, ustedes van a entenderlo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ayunar, a la familia, a nuestra familia, hay que decírselo. Al resto de la humanidad no, al resto no. Nosotros no tenemos ni poner caras así lavadas, vueltos una nada, que todo el mundo lo sepa, no, eso está prohibido por la palabra. Pero nuestra familia sí debe saber. Nuestra familia sí debe saber. Nosotros no nos podemos ir al oculto, en oculto de nuestros hogares. ¿Y dónde está mamá? ¿Dónde está papá? No, no, nadie sabe. O se fue todo el día para la congregación, para la Keilah. ¿Y dónde está? No, nadie sabe dónde está o qué está haciendo. No se sabe si fue a barrer la Keilah o si está ayunando. No, a la familia hay que decirle, voy a ir a ayunar por ti, por ti. Voy a ir a ayunar para que tengamos una bendición con el Eterno, para que tú tengas un encuentro con el Eterno, para que seamos más unidos con Él. Es una cosa muy interesante cuando el Eterno empieza a hablarnos acerca de lo que es el Mishkan. Dice en el verso, en el capítulo 25:8 nos dice, y hagan un santuario para mí, para que yo habite en ellos. Aquí yo quiero hacer como un énfasis especial cuando aquí miramos que dice para que yo habite en ellos, en la gran mayoría de las traducciones dice, para que yo habite entre ellos, entre ellos. Y la verdad es que no es para habitar entre ellos, sino para habitar en ellos. Dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite en ellos. En los capítulos anteriores hemos visto cómo se ha establecido un pacto matrimonial entre la palabra del Eterno e Israel. Después de este primer paso de desposorio, llega el tiempo de preparar una casa para el nuevo matrimonio. Mire qué belleza, mire qué lindo cuando nosotros estamos hablando de Mishkan, cuando hablamos de templo. Es la razón por la cual ahora el Eterno pide una casa para poder vivir junto con su esposa. Cuando nosotros hacemos la bendición de la Torá y decimos que tenemos Torá, claro, ya tenemos la palabra. Ahora tenemos que prepararle casa al Eterno. Ahora, ¿la casa quién es? Yo soy esa casa, tú eres esa casa para que habite ese nuevo matrimonio. Es la razón por la cual ahora el Eterno nos pide, vamos a tener una casa para poder vivir junto con su esposa. Esta casa de la que el Eterno habla es una sombra de la casa celestial que ya Hashem ha preparado para ser revelada en los tiempos finales. Y eso lo podemos ver ahí en Gigalut, en Revelaciones 15:5 y 21:3. Él nos está esperando, Él nos está esperando. Él solamente que nos da tiempo a todos para que construyamos nuestro propio Mishkan.
Eso es lo que pasa ahora, que el Eterno nos está esperando. Yeshua dijo que Él va a preparar morada, Mishkan, para nosotros, para que donde Él está, nosotros estemos. Estamos a puertas del milenio, un poco más y entramos al milenio. Pero, ¿cómo está ese Mishkan que somos cada uno de nosotros? Aquí hay algo bien interesante. En el texto hebreo no dice que el Eterno va a habitar entre ellos, como casi todas las traducciones, sino que dice va a habitar en ellos. Betoham, va a habitar en ellos. Y lo más lógico, pues hubiera sido decir, y yo residiré en él. Pero aquí está diciendo que va a morar dentro del pueblo de Israel. Y por eso tendrán que hacerle un santuario. El verdadero lugar de la morada es el corazón de cada uno del pueblo de Israel. ¿Cómo empieza esta parasha? Dile a los hijos de Israel. Una persona sin esta identidad, esta parasha no le es aplicable. No le es aplicable. Una persona no puede pretender que el Eterno more en él si no tiene su corazón como parte del pueblo de Israel. Una persona que dice yo soy un goy, un gentil, no soy parte del pueblo, pues esta parasha no le aplica. Esta y todo lo que tiene que ver con que el espíritu, el Ruach HaKodesh, habita en él. Porque si tú no eres parte del pueblo del Eterno, pues no te aplica. Porque aquí el Eterno es muy claro. Él quiere tener una morada dentro del pueblo de Israel, en el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que entregar su corazón al Eterno. Esto nos enseña que la presencia divina residía en el Mishkan, la morada, el tabernáculo, por causa de nosotros, por causa de nosotros. El Eterno llega a un lugar por causa de nosotros. El Eterno llama a muchas personas por causa de nosotros, por nuestras oraciones, por nuestro clamor. Cada uno de nosotros somos ese verdadero santuario, ese verdadero Mishkan de la presencia divina. ¿Qué tanto nosotros nos estamos preparando para ello? Cuando el Eterno dice, trae, le dice a Moshe, dile al pueblo de Israel que traigan oro, que traigan plata, que traigan bronce, y luego hace una lista de muchas otras cosas para el Mishkan. ¿A cuántas personas les ha sucedido que invertir en sí mismo se les vuelve una cosa terrible, terrible? Como que no caen en cuenta, yo soy ese Mishkan. Y no caen en cuenta, yo puedo invertir en mí mismo, yo puedo invertir en mi casa, puedo invertir en mis hijos. Hay personas que definitivamente, y con cariño y respeto lo digo, todo lo quieren llevar a la congregación y no está mal porque hay que aportar donde te estén bendiciendo en cuanto a la palabra y te estén pastoreando, que si no, pues no. Pero la cuestión es, pero a sí mismos y piensan que tienen que sacarse como la comida de la boca y que coman los demás primero. Cuando el Eterno no quiere eso, el Eterno quiere que nosotros seamos primeramente el Mishkan. Si tú y yo somos ese Mishkan, ese templo, si tú y yo nos cuidamos primeramente, si tú y yo velamos por nosotros, ir a hacer ejercicio, ejercitarte, es parte de mantener el Mishkan bien, en forma, sano. No te vas a dedicar a eso a tiempo completo, a menos que sea tu profesión. El mismo Rab Shaul dijo, pues que es el ejercicio para poco aprovecha. No dijo que no aprovechaba para nada, no. Poco aprovecha espiritualmente. Pero si tú mantienes tu Mishkan bien, si tú inviertes en ti, inviertes en tu salud, en unos buenos nutrientes, en ti, en tu familia, que tu esposa se vea bonita, que esté bonita, que no tengas que mirar mujeres afuera porque tu esposa se ve tan desordenada, tan mal vestida, cada uno según su capacidad. Si lo que tienes es oro, da oro. Si lo que tienes es plata, da plata. Si lo que tienes es bronce, pues bronce. Eso es lo que tienes que hacer contigo, con tu Mishkan y con el Mishkan que es tu casa, tu viña, la que tú tienes que cuidar primeramente. Primero cuida lo tuyo, primero cuídate a ti y cuidándote a ti, cuida tu casa, cuida tu viña, cuida tu familia y luego cuida a los demás. Pero los demás no pueden ser la prioridad porque la casa, tú y yo y nuestra familia es lo primero delante del Eterno. Luego nuestro pueblo y después de nuestro pueblo, los Goyim, el resto de la humanidad, las naciones.
pero así es como el Eterno quiere que seamos. Dicen, hagan un santuario para mí, para que yo habite en ellos, bendito sea el Eterno. Dice, habite como en ellos, Betoham. Bendito sea el Eterno que quiere que nosotros seamos ese Mishkan, Padre Celestial. Y dice aquí en el verso 9, conforme a todo lo que te voy a mostrar. Mira, que es que el Eterno no dice, haga esto y hágalo sin instrucción, no. Cuando el Eterno nos manda a hacer algo, primero nos da la instrucción. Y él está hablando a Moshe, conforme a todo lo que te voy a mostrar. Mira, Moshe, tú vas a hacer no de manera caprichosa, sino como te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario. Así lo harás. Vamos a hacerlo de forma al diseño que el Eterno quiere. El Eterno dice en su palabra, ahora que tú y yo somos ese Mishkan, nos dice, y lo dice a través de Rab Shaul, todo me es lícito, hablando de las cosas que son lícitas. No hablando de que dentro de lo lícito y lo ilícito todo me es lícito, no. Dentro de lo lícito, de lo que yo puedo hacer, todo me es lícito. Todo me es lícito. Comer carne de vaca es lícito. Sí, claro. Tomar leche es lícito. Danzar para el eterno es lícito. Orar, saltar para el es lícito. Todo dentro de lo kadosh. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay personas que si comen carne roja tienen serios problemas y se enferman. Hay personas que no pueden saltar para danzar al eterno porque tienen un problema en una rodilla, porque, en fin, porque tienen una cirugía. ¿Es lícito saltar? Sí. ¿Es lícito danzar? Sí, pero no me conviene. Si en el momento no me conviene, no me conviene. Entonces, bendito sea el eterno. Sigamos entonces con lo que nos está diciendo. Bendito sea el Padre. A ver, yo veo, a ver, permíteme, aquí vamos, sí. Conforme a todo lo que está mostrando el Eterno, hay que hacer las cosas. Es decir, nosotros no nos vamos a hacer cosas de formas atrevidas. Voy a hacer cualquier cosa, no, no, cualquier cosa no, que el Eterno nos muestre. Es que yo no sé cómo el Eterno me habla, pues empieza comunicarte con él y a pedirte, Padre, yo no quiero hacer un monólogo, yo no quiero oraciones de filot de monólogos, yo quiero diálogos. Quédate un tiempo callado para escuchar al Eterno. Entonces, conforme a lo que él va a mostrar, hay varias palabras en este relato que nos conectan con el relato de la creación. Moshe tuvo que estar durante 6 días en la nube antes de ser llamado desde el interior en el séptimo día, lo cual conecta esto con la obra de la creación que fue hecha durante 6 días. Aquí nos está diciendo, mira, ¿sabes cuánto tiempo se tardó Moshe para que el Eterno le diga? Porque el Eterno le dice, ven que vamos a hablar. 6 días, Moshe, 6 días, esperando a que el Eterno le hablara. 6 días, para que el Eterno le dijera, dile esto a los hijos de Israel, al pueblo, y para que le mostrara cuál era el tabernáculo. Y él dijo, 6 días, y estaba Moshe allí. Tal vez nosotros podríamos hasta desesperarnos en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, pero ya quiero que me hable, ya quiero que me cuente, ya quiero que me diga. Pero no funciona así. Conforme al diseño, vivir la vida conforme al diseño del Eterno, porque Él dice, yo sé los planes, los propósitos que tengo contigo, y son propósitos y son planes de bendición, y yo te voy a dar un final bueno, agradable. Tú y yo vamos a estar en el Mishkan con el Eterno. En su Mishkan, de forma que nuestro cuerpo, pues, él está en nosotros. Sí, eso es lo que Él quiere, que nosotros aquí lo tengamos a Él y Él viva en nosotros. Es muy interesante porque el Mishkan lo podemos comparar, el Mishkan, el tabernáculo, lo podemos comparar con 4 cosas. Esto es muy interesante. Y es, uno, un santuario celestial. Vamos, bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua. Vamos a tomar aquí la palabra y vamos a mirar en Hebreos 8. Permítame, tomo yo tomo aquí la palabra. Yo tengo acá el Nuevo Testamento judío. Vamos a leer aquí donde dice Hebreos
8, 8.2, 8.2 dice, vamos a leerlo desde el 1. Vamos a leer aquí en, en Ibri 8, 1 y 2. Bendito sea el abacados. He aquí el motivo de todo lo que hemos estado diciendo. Tenemos efectivamente a semejante Cohen Gadol, como el que, o sea, pues como sumo sacerdote, como el que hemos descrito. Y él está sentado a la diestra de nuestro Rey, del Padre Celestial en los cielos. Allí sirve en el lugar sagrado, es decir, en la verdadera tienda de reunión, la que no fue erigida por seres humanos, sino por Adonai. Nosotros tenemos un tabernáculo, un Mishkan, que es el celestial. Ese que Yeshua decía, yo voy a ir, porque nos dijo, yo voy a ir a preparar morada para ustedes. Yo voy a ir a hacer un lugar para ustedes. Este mismo del cual está hablando el eterno Moshe. Es decir, que todavía no se hablaba de Yeshua cuando ya el eterno le había mostrado a Moshe, mira, mira este Mishkan celestial, mira este santuario celestial. ¿Y quién estaba en ese Mishkan celestial? Conforme acabamos de leer en Hebreos 8, 1 y 2, ¿quién estaba? Yeshua, como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, bendito sea el Eterno. Y tenemos entonces ¿cómo también lo podemos comparar ese Mishkan con el cuerpo de Mashiach? Vamos a ir aquí a Yohanan 1:14 o Juan 1:14. Permítame, vamos a buscarlo. Bendito sea el Eterno. Si usted tiene también allí la palabra, bien pueda, vaya buscándolo. No se quede con lo que uno dice. Busquemos todos en la palabra. Volvamos a los textos. Volvamos a leer en textos, en la palabra. Tengamos la palabra. Porque yo estoy de acuerdo con utilizar todos estos medios, toda esta tecnología. Pero volvamos a la palabra, a la escritura, a leerla porque hay muy interesante la forma en la que uno puede recordar y leer en el texto físico es una forma de recordar muy bien. Vamos a leer en Yohanan 1:14, donde dice el Eterno, la palabra se convirtió en un ser humano que vivió entre nosotros y vimos su Shekinah, la Shekinah del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad como cuerpo, ese Mishkan como cuerpo de el Mashiach, porque se convirtió en un ser humano. ¿Quién se convirtió en un ser humano? Ese Mishkan viviente es Yeshua, diciéndonos a nosotros, así como yo soy ese Mishkan viviente de cuerpo de Mashiach, nosotros también podemos serlo. Entonces, podemos comparar este Mishkan, ese tabernáculo, con el cuerpo del creyente. Vamos a ir a Corinthians Aleph o primera a los Corintios, Corinthians Aleph al 6:19. Corinthians Aleph, permítame, acá pasando las hojas, al capítulo 6:19, dice así el Eterno en su palabra. Dice, ¿o es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, que vive en vuestro interior, que habéis recibido de Elohim? El hecho es que no os pertenecéis a vosotros mismos. Y dice el 20, fuiste comprados por precio, de manera que usad vuestros cuerpos para glorificar al Eterno, a Hashem. Bendito sea el nombre de nuestro Adón. Nosotros como Mishkan, como cuerpo del creyente, cada uno de nosotros no nos pertenecemos. Y esto es para que usted grite, salte, gritemos de alegría, saltemos de alegría. No me pertenezco, este Mishkan no tiene dueño. Yo, Yona, tengo dueño. Bendito sea el abacados. Y si soy un Mishkan, más adelante vamos a ver. Aquí apenas estamos en la preparación y justo en esta lilla no vamos a ver cómo se llena ese Mishkan del Eterno. Pero en este momento es la preparación del Mishkan. Este momento es la preparación nuestra, para que luego cuando el Eterno traiga toda su Shekinah, toda su presencia, nosotros seamos llenos de él. Y lo seamos como está escrito en Corinthians Aleph, en 1 Corintios 12 donde habla de los dones, de los talentos.
donde habla de los ministerios, donde nosotros podemos llenarnos de su presencia. El Mishkan es esa preparación de nosotros, de nuestro cuerpo, para llenarnos del Ruach HaKodesh. Esto es algo que definitivamente es precioso. Como congregaciones de Mishkan, como la congregación del Mashiach, del Mesías. Vamos entonces a mirar ahí en Kefat Aleph. Vamos a verlo, vamos a buscarlo. Kefat Aleph. A ver, permítanme. Kefat Aleph 2, sí, 2, 4, 4 al 10. Y dice el Eterno, vamos a mirar, 4 al 10. Al acudir a vosotros a él, la piedra viva, rechazada por el pueblo, pero escogida por Elohim y preciosa para él. Vosotros mismos como piedras vivas, estáis siendo edificados, amén, como una casa, como un mishkan espiritual, para ser Kohanim, apartados para Elohim, con el fin de ofrecer sacrificios espirituales a Elohim, Baruch Hashem, que sean aceptables por él, por medio de Yeshua HaMashiach. Es por ello que dice el Tanaj, el Antiguo Testamento. Mirad, estoy colocando en Sión una piedra del ángulo escogida y preciosa, y todo aquel que deposite su emuná, su fe en ella, ciertamente no será humillado. Para vosotros que seguís teniendo la emuná, él es precioso, pero para aquellos que no tienen emuná, la piedra misma que rechazaron los edificadores se ha convertido en la piedra del ángulo. Y además, él es una piedra que hará que la gente tropiece, una roca con la cual se tropezará. Ellos están tropezando con la palabra, desobedeciéndola, tal y como había sido planeado. Pero vosotros sois, amén. Escuchemos con atención. Estamos aquí en Kefat Aleph o Primera de Pedro 2, dice así el 9. Dice, pero vosotros sois un pueblo escogido, sois los Kohanim del Elohim, del Rey, una nación Kadosh, un pueblo adquirido por Hashem. ¿Por qué? Para que vosotros podáis declarar las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otro tiempo vosotros no fuiste un pueblo, pero ahora sois el pueblo de Elohim. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora sí la habéis recibido. Nosotros los que sabemos que estábamos en la dispersión, que no teníamos como esa capacidad de entendernos como pueblo, pero que ahora sí nos entendemos como pueblo, que ahora no somos gentiles, no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, ya somos el pueblo en el cual reside y habita la presencia del Ruach HaKodesh. Ahora nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, hemos sido injertados en ese olivo natural. Nosotros que éramos ese olivo silvestre, ahora somos ese olivo, parte de ese olivo natural, alimentados con la rica savia que es Yeshua HaMashiach, de su Ruach HaKodesh. Bendito sea el Padre. Esta es una lilla preciosa, realmente. Me perdona de pronto para aquellos que digan, ay, qué terrible que está enseñando y como que se emociona, como que se apasiona. Me perdonan, pero la palabra me apasiona. El eterno me apasiona. Sentirme ese Mishkan me apasiona. Entonces es difícil como irme con un tono muy plano cuando genuinamente va sintiendo uno ese gozo de su presencia. Harán también un arca de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. El arca es el objeto más íntimo del Mishkan. El Eterno siempre empieza su obra desde adentro para afuera. El hombre mira desde afuera hacia adentro, pero el Eterno mira desde adentro hacia afuera. Miren lo que dice aquí en Ismael o Samuel Aleph 16:7. Pero Hashem dijo a Ismael, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Elohim ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Hashem mira el corazón. El que tiene ojos espirituales aprende a ver cómo el Eterno ve las cosas, desde dentro hacia afuera. Un profeta puede ver los corazones de los hombres, como está escrito en Yohanan 2, 24 y 25. Pero Yeshua, por su parte, no confiaba en ellos porque conocía
Mire qué lindo. A todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía, él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Bendito sea el Eterno. El Eterno nos ve. ¿Y cómo dice él? Él dice, vamos a empezar a construir el arca. Lo más profundo, lo que está allí, lo que va a estar en el lugar Makom Kadosh Kedoshim, en el lugar santísimo. Vamos a empezar por lo más profundo. ¿Y qué es lo más profundo en nosotros? El Eterno empieza a trabajar en nosotros en sacar toda idolatría. Primero, como esas transgresiones más grandes o más visibles para muchas personas, y empieza a atacar eso que está en lo profundo del corazón. Él empieza a enamorarnos, a traernos a Él. Yo digo que el Eterno nos seduce con su palabra. Bendito sea el Eterno. Él no está diciendo, yo voy a empezar desde afuera, de lo que, no. Siempre el Eterno empieza en lo profundo de nuestros corazones. Cuando una persona viene con tristeza, con amargura, con ansiedad, con dolor en el corazón, mucha gente no ve el dolor en el corazón. Muchas personas son esos que se ríen, que toda la gente los ve alegres, pero que el Eterno sabe, se ríe por no llorar. Esa persona que tanto se ríe, tal vez no está feliz. Lo que está es disimulando una enorme tristeza. Y el Eterno empieza por esa parte, empieza por ese lugar, por ese corazón, para que se convierta en esa arca maravillosa. Que el Eterno quiere que sea un corazón no de piedra, sino de carne. Un corazón que valore, que ame. Y luego los demás transgresiones, las otras cosas. Hay personas que a veces nosotros los seres humanos somos muy dados a señalar a las personas y decir, no, pero esta persona como fuma, no tiene el eterno. Y uno no sabe que ya el eterno empezó en su corazón. Pues, por poner un ejemplo cualquiera, realmente no es da así, no, por un ejemplo cualquiera, pero juzgamos rápidamente la apariencia. No tiene el eterno en su corazón. Y no sabemos es que el Eterno ya empezó el trabajo en esa persona, que empezó en su arca, empezó en su corazón, empezó en sus emociones, en su pensamiento, que esa persona tenía un pensamiento de suicidio, ya lo dejó, ya lo dejó. El Eterno dice, después miramos lo externo, pero estamos mirando ahora lo más profundo. Esa persona que en su corazón tenía solo palabras de maledicencia, que hablaba de una forma que en su corazón se hablaba de mala manera. Nadie sabe que ya cambió su forma de ver al mundo, porque tal vez externamente lo vemos igual. Pero el Eterno mira el corazón y Él sabe, yo ya empecé a trabajar en esta persona. Este Mishkan ya empezó a trabajarse. Este Mishkan ya empezó a tener la mano del Eterno. Eso es muy interesante cómo el Eterno viene trabajando con nosotros. Y cómo nos dice, no miremos la apariencia, no miremos la apariencia. Cuando nosotros estamos mirando la apariencia, nosotros nos estamos alejando del Eterno. A veces pensamos que esta señora, un ejemplo cualquiera, esta señora X, señora, que está en todos los ayunos de la congregación, eso no falta ningún ayuno, está en todas las vigilias, está en todo, no se pierde la movida de una silla en la Keilah, en la sinagoga, en la yeshiva, no se pierde nada de eso. ¿Qué tan espiritual? Y es posible que lo que sea es que está huyendo de sí misma, huyendo de su familia, huyendo de sus obligaciones, porque todavía su Mishkan no ha sido reparado, su arca interna no ha sido reparada. Pongo un ejemplo cualquiera, realmente no, pues, cada uno de nosotros tendrá sus propios ejemplos con respecto a esto, pero el Eterno nos ve, el Eterno nos ve. Y mire como dice aquí en Hechos de los Apóstoles, en Maaseja Shelihim 8:23, como está escrito, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Hay personas que allá en lo profundo están en amargura y uno las ve. ¿Cómo estás? Baruch Hashem. Muy bien, bendecida, prosperada, en victoria y para más. Tampoco estamos diciendo que tienen que ir contándole a todas las personas en hiel de amargura, no. Pero ¿cuántas personas están así en nuestras propias familias? ¿Cuántos están en hiel de amargura y cadena de iniquidad en nuestras propias viñas, nuestras casas, nuestras familias? Y no nos hemos dado cuenta. ¿Cuántos padres se dieron cuenta que sus hijos estaban mal cuando vieron que se suicidó o tuvo un intento de suicidio?
¿Cuántos se dieron cuenta de que la situación estaba mala cuando la pareja se divorció? Pero parecíamos que estábamos también y se divorciaron. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de cómo están hasta que la persona entra en depresión? ¿Pero por qué estás en depresión? Son muchas cosas, pero el Eterno no mira la apariencia. Ese Mishkan que somos nosotros está siendo trabajado y procesado por el Eterno. Bendito sea el Eterno, bendito sea el nombre de nuestro Adón. Y dice aquí en el 25:11, dice, y la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. El arca fue hecha de madera, pero estaba cubierta de oro. Estaba cubierta de oro. Era hecha de una muy, muy buena madera, pero estaba recubierta de oro. El oro simboliza la divinidad. Nosotros estamos hechos, nosotros físicamente somos el polvo de la tierra, literal, pero estar recubiertos de oro, estar recubiertos de la presencia del Eterno, de su santidad, de su divinidad, es entendernos como parte del cuerpo de Mashiach y no dejes que nadie te trate a menos. No dejes que nadie te diga, no, tú no eres del pueblo de Israel, no, tú no eres un israelita, no, no es verdad, tú eres un goyín, un goy. No permitas que nadie te trate mal. No, tú estás recubierto con la presencia, con la divinidad de Mashiach. Su sacrificio fue tan grande, tan enorme, como para nosotros permitir que alguien venga y nos ponga a menos de ninguna manera. Bendito sea el Padre. Cuando nosotros miramos, una de las características que tiene el oro es que es un material, aparte de que es muy preciado, es un metal muy preciado, él no se corroe, no se corroe. Eh, él permite como que siempre el artículo que es de oro siempre está bien, no se oxida, no se contamina por el medio ambiente, no cambia. Por eso simboliza lo incorruptible, lo incorruptible. Bendito sea el nombre del Eterno. Es decir, nosotros tenemos que estar vestidos, como así, como un hombre que no, de nada, nada lo puede corromper, que nada nos pueda dañar, porque nosotros tenemos la presencia de Yeshua. En nosotros vive Yeshua, en nosotros vive su Ruach HaKodesh. Es necesario que esto corruptible, se haya vestido, que se haya vestido de incorrupción y esto mortal, que se haya vestido de inmortalidad. Nosotros éramos personas que nos dañábamos, algo nos dañaba, cualquier cosa nos podía dañar, un mal comentario, pero ya no, vamos a estar en incorrupción. Y esto mortal, este cuerpo mortal que se vista de inmortalidad para que se cumpla la palabra del Eterno. Devorada ha sido la muerte en victoria, en victoria. ¿Y quién es ese que que nos enseña que la muerte se devora, se devora? Yeshua. La muerte va a llegar un momento en el que ya no tiene cabida, ya no tiene cabida la muerte, porque el Eterno va a decir, ya no va a existir, ya no va a existir, pero nosotros tenemos que prepararnos para ese momento. Qué lindo saber que nosotros tenemos Torah, vivimos la Torah, tenemos el Ruach de la Torah y nos preparamos como ese Mishkan para que venga sobre nosotros su presencia y pondrás el arca del testimonio que yo te daré. Como el tabernáculo simboliza al hombre, el arca simboliza el corazón, lo más íntimo. Bendito sea el Eterno. ¿Qué hay dentro del arca? Que ya eso lo hemos leído muchas veces, pero ¿qué hay dentro del arca? Están las dos tablas del testimonio, ya los 10 mandamientos, digámosle así. Hay un homer de maná y está la vara de Aarón que reverdeció. Cuando el arca aparezca y aparecerá, cuando vuelva nuevamente, nosotros vamos a ver esto. Viviremos el momento histórico y maravilloso. Estamos a nada, estamos a puertas del milenio. Es decir, que nosotros estamos a puertas de ver esto, lo veremos. Somos la generación que veremos, que estamos viendo el cumplimiento profético de todo, de todo. Seremos la generación que vamos a ver y nosotros vamos a extasiarnos diciendo,
todo lo que el Eterno ha dicho es verdad. Aquí están las tablas del testimonio, las dos tablas. Veremos cómo era el maná, lo veremos. Bueno, yo no más atrevidamente uno le dirá al Eterno si le da una probadita, pues ya eso es otra cosa. Bendito el Eterno. Veremos la vara de Aarón reverdecida. Es algo que nosotros tenemos que empezar a prepararnos. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos nosotros ahí adentro? ¿Cómo está nuestro corazón ahí adentro? ¿Cómo está nuestro corazón? Es esa arca que es nuestro corazón, en este Mishkan que somos nosotros que estamos construyéndonos en el día a día. ¿Qué tenemos ahí adentro? Tenemos las tablas del testimonio, tenemos la Torah adentro, tenemos el maná, ese pan que descendió de los Shammai, del cielo, que es Yeshua. Tenemos esa vara de oro reverdecida, esa que nos muestra que el Eterno hace cosas eh, maravillosas y que nosotros somos esas personas que hemos sido escogidas por Él. Bendito sea el Eterno. El testimonio es el nombre que el Eterno le dio a las dos tablas de piedra que fueron colocadas en el arca. Este texto dice que el Eterno daría a Moshe el testimonio en el futuro. Esto alude no solamente a las dos tablas, sino también al testimonio mesiánico, amén, que iba a ser entregado más adelante a todos los que recibirían o que recibimos al espíritu del Mashiach, como está escrito en Hebreo 3:5. Y Moshe fue fiel en toda la casa de Elohim como siervo, para testimonio de todo lo que se iba a decir más adelante. Es decir, nosotros somos a los que nos está diciendo esta palabra, somos los de más adelante, esos somos nosotros. En Jeremías 31, 33, 34 está escrito, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Shem. Pondré mi ley, mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones, en su arca las colocaré. Mire esto, qué hermoso, sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Shem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Shem, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Cómo está esa arca dentro de nosotros, rebosante de la palabra? Porque ahora entendemos lo que antes no entendíamos. Porque ahora se nos hace tan sencillo entender la revelación del nombre de Yeshua y de la Torá, cuando antes no lo entendíamos. Porque Él mismo que nos habla es el mismo que nos está enseñando. Nadie nos dio la revelación de Yeshua y la Torá, nadie, porque es una revelación que nos las da Hashem. Él dice, soy yo mismo, ustedes me conocerán. Y hay una promesa desde el más pequeño hasta el más grande. Así que no nos preocupemos, no andemos preocupados. ¿Qué pasará? Nosotros enseñemos la palabra y Hashem se encargará. Se encargará de que nuestras familias la entiendan. Esa revelación la dará el bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Dentro del corazón del creyente hay un testimonio, una vocecita que habla y que dice que eres hijo de Elohim. Esto es algo precioso. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Bendito sea el Eterno. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Elohim ha hecho a Elohim mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Elohim que Elohim ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Elohim nos ha dado vida eterna y la vida eterna está en Yeshua. El que tiene a Yeshua, a su Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Elohim, a Yeshua, no tiene vida. Pero nosotros tenemos a Yeshua, que es la Torah viviente. Bendito sea nuestro amado Rey. Gracias, Padre, gracias. Gracias porque sabemos que tú eres el que nos habla, el que nos ayuda, el que nos bendice. Bendito sea nuestro amado Elohim. Bueno, yo creería que hay muchas cosas, muchísimas cosas más para decir de esta aliyá número 1, pero creo que tenemos suficiente para pensar en este momento, para meditar en este momento. Tenemos muchas cosas en las cuales pensar y primeramente tenemos que saber
Ya recibimos la Torá, la recibimos. Nos estamos preparando como un gran Mishkan, nos estamos preparando. Bendito sea el nombre de nuestro Abba. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Abba, ayúdanos, ayúdanos cada día a prepararnos, a hacer ese Mishkan, a ser esos hombres, esas mujeres en los cuales tú habites, no para que habites entre nosotros, sino para que habites en nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Bendito sea el Eterno. A ver, yo miro por acá, a ver si podemos ya, menos, no, permítame yo, no Hijita veo. mía, bendito sea el Eterno que te ha usado de manera sobrenatural en esta hora. Amén, Baruch Gracias por Hashem. ese mensaje.